En este día vamos a meditar sobre cómo viven los hijos de Dios engendrados por el Espíritu. La primera parte de este compartir va a ser de carácter bíblico, acercándonos a la experiencia de Jesús como hijo y dejando que esta experiencia ilumine nuestro deseo de vivir conforme a ese proyecto de Dios. Y la segunda parte será de un carácter mucho más práctico, acogiendo el magisterio del Papa Francisco, que nos invita a reconocer también ese llamado de santidad que se realiza en nosotros en la medida en que acogemos también esa dignidad de ser hijos muy amados del Padre. Iniciamos con la primera parte, con este texto del Evangelio de Juan. Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Hemos visto cómo Jesús es el mejor regalo del Padre a la humanidad. Les invito a contemplar la obra de terracota de la hermana dominica Caritas Müller de Cassis, de Suiza. Esta escultura es conocida como la Trinidad de la Misericordia y me parece que es un modo bellísimo de expresar el gesto amoroso de la Trinidad que nos regala a su Hijo Jesús. El Padre, que es pura misericordia, levanta al hombre de su miseria, que es el que está en el centro de la Trinidad, y amorosamente besa su rostro. Como en la parábola de Lucas, sostiene a la humanidad herida y se envía en Jesús para servirle, para consolarle y liberarle a través de la acción del Espíritu Santo. En esta Navidad agradecemos y celebramos este regalo, abriendo nuestro ser para que cada vez más acojamos esa acción y movimiento del Espíritu Santo para engendrar al Hijo de Dios, como decíamos, en nuestra vida personal y en la historia. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad. La prolongación de Jesús en la historia nos lleva a anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, se fragmenta y está necesitado y urgido de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Ruaj divina, el Espíritu de Dios en nosotros, va suscitando deseos de vivir conforme a ese misterio de encarnación. También cada uno de nosotros somos enviados para acoger nuestra propia humanidad herida y acoger la humanidad herida colectivamente, siendo otro Jesús en la historia. Esta nueva condición de hijos que el Espíritu no solo engendra, sino que sostiene en medio de las dificultades y fortalece hasta llevar a buen término, nos hace experimentar en primer lugar nuestra condición filial. Al igual que Jesús en el bautismo, que abre su conciencia de quién es y cuál es su misión como Hijo de Dios, nosotros cada día tomamos conciencia de ello. Y también nosotros escuchamos la voz del Padre sobre nosotros. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios Padre, Madre, también posa su mirada sobre nosotros y profesa un amor único y personal. Durante esta mañana podemos hacer esta contemplación, dejarnos amar por Dios, escuchar que es dirigida a nosotras, a nosotros, esta voz.
tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, y en el cual me complazco, me gozo por tu esfuerzo, lucha, confianza en mí para hacer posible este proyecto de salvación en medio del mundo. Acoger esa complacencia de Dios que nos conoce en lo profundo. Esa complacencia de Dios que espera que realicemos el sueño porque sabe que en ello encontraremos nuestra plenitud, sentido de vida y felicidad. Desde esta experiencia cada vez más honda del amor incondicional de Dios, sí podemos reconocernos hijos. Y vamos a destacar algunas notas del reconocernos hijos e hijas. La primera de ellas es, como Jesús, reconocer el amor de Dios. El hijo o la hija reconoce de una manera natural al padre y a la madre, porque de ellos hemos recibido las muestras más fehacientes de cuidado, de presencia, de ternura, de comprensión, perdón, muchas veces, de atención reales. Los seres más reconocibles y amados del Hijo son los padres. Jesús mismo nos manifestó esta entrañable unión con Dios Padre que redimensionaba el amor a sus padres aquí en la tierra, José y María, y también desde la cual vive todas las relaciones interpersonales y con la historia. Como el Padre me ama a mí, así os amo a ustedes. Es capaz de amor, permanecer en mi amor. Otro rasgo es el que se sabe conocido amorosamente por el Padre, que van pues unidos todos estos rasgos. Reconocer primero el amor de Dios Padre, que tanto trabajo nos cuesta. Y ahora sabernos conocidos como Él se supo conocido amorosamente por el Padre. El amor del Padre no es un amor condicionado. El Hijo abre su vida a Él con profunda confianza, que se ha gestado en la intimidad de un mutuo conocimiento. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Qué insondable confianza. No podemos ocultarle nada a aquel que nos ama tan incondicionalmente. Otro de los rasgos de esta condición filial es que permanece unido al Padre. Yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permanezco en su presencia. Os he dicho esto para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea perfecta y completa. Y es que la unión con el Padre produce esta alegría interior que veremos ya en el modo de vivir esa condición de hijos. El que permanece unido a mí como yo estoy unido a Él, produce mucho fruto, porque está unido a Él. Los frutos de lo que hacemos cuando estamos unidos a Él. O la esterilidad cuando no estamos unidos a Él. Otro de los rasgos es que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Dice Jesús en el capítulo 5 de Juan: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme el Padre me dicta, así juzgo, porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado, del que me ama, de quien tiene puestas sus complacencias en mí. La experiencia de quien se siente
siente profunda e indisolublemente unido al Padre, confía en sus proyectos y se involucra con pasión confiada en ellos. No puede hacer nada por su cuenta y sus deseos son transformados en los deseos del Padre. Y un último rasgo entre muchos que seguramente podemos descubrir en Jesús es que su alimento, lo que le da fuerza y vitalidad, es complacer al Padre. En el contexto del pasaje de la Samaritana, cuando los discípulos de Jesús le dicen, Maestro, come, les dice, yo me alimento de un manjar que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes, obrar sus deseos, poner por obra sus sueños, su proyecto. Hemos partido del texto del bautismo que nos ha llevado a reconocer en medio de muchas voces interiores y exteriores el amor de Dios y abismarnos una vez más en esa relación de unidad inexorable con Él. El texto es correlativo al bautismo. El texto correlativo al bautismo es la transfiguración, porque el Hijo de Dios transfigura las realidades terrenas. Recordamos cómo son las mismas palabras que dirige a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Pero añade en el texto de la transfiguración, escúchenlo. Y nos dice cómo esa condición de filiación, de vivir unido al Padre, de reconocernos amados por Él, conocidos en lo más profundo por Él. Esa condición de hijos nos permite transfigurar nuestra propia limitación y nos permite transfigurar también las realidades terrenas que tanto nos aquejan y tanto nos duelen. Estamos llamados a ser presencia transfigurada. Por eso, en la medida en que vamos configurándonos con ese Hijo, entonces podemos decir, escúchenos, o escuchen a aquel que vive como Hijo de Dios. Esa es la fuerza de la escucha y de la proclamación. Sintamos el fuego del Espíritu que nos invita entonces a nosotros a reconocer el amor de Dios, a sabernos conocidos amorosamente por el Padre, a permanecer unidos al Padre, a no hacer nada por nuestra propia cuenta y que nuestro alimento, lo que nos da fuerza, vitalidad, sea precisamente el querer del Padre. Sintamos el fuego del Espíritu que nos reconfigura y que hace que distingamos un sentido, un rumbo, ser fermento de un mundo redimido. El Evangelio de Lucas coloca la genealogía de Jesús enseguida del bautismo. Esta genealogía describe las generaciones desde Jesús hasta Adán y Dios. Hijo de Dios encarnado en la historia de los hombres, participando de su vida y de su destino. El mismo Espíritu le conduce al desierto, lugar donde fortalece su unión y confianza con el Padre. Es en el desierto en el que se reconfigura una nueva y eterna alianza entre Dios y la condición humana, frágil pero fortalecida, transfigurada por el Espíritu. Es Dios quien transforma el barro en instrumento de amor y de justicia, de ternura y de solidaridad, primera tentación. Es el Espíritu que transforma la condición humana hacia la sencillez y la humildad y nos invita a vivir una espiritualidad de la interioridad y alabanza a Dios
en el santuario de la vida y del cosmos, segunda y tercera tentación. Es en el desierto donde se perfilan y afianzan los valores que caracterizan las propuestas del reino y preparan el arduo camino del ser hijo en medio de las dificultades. Da sentido a ellas. Nos da una orientación el desierto de cómo vivirlas, cómo afrontarlas como fortalecimiento y convicción. Por eso el texto de Lucas dice que después de estar en el desierto, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea, tierra de misión, tierra de lo diverso, tierra de las dificultades donde se hizo ver. Fue en Nazaret, en esa pequeña aldea de la realidad cotidiana, donde leyendo el libro de Isaías en la sinagoga, pronunció e hizo suya la misión del Padre, que asume con una profunda reverencia y pasión, con un profundo gozo y sobre todo con una profunda confianza en su Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado como su Hijo, para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar en el año en el que el Señor concederá su gracia, su presencia y su anuencia. Este pasaje, dice el texto, se ha cumplido hoy mismo en vuestra presencia. Había aprobación y un comentario. ¿No es este el hijo de José? Señalando la desconfianza y el rechazo de esta nueva propuesta que revela la encarnación. ¿Qué podríamos esperar nosotros en nuestra misión como hijos de Dios? El Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, nos invita a hacer vida este principio de encarnación y dice en el número 86, porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, que es una de nuestras tentaciones, un Cristo sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a recorrer el riesgo del encuentro, con el rostro a rostro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Llámese persona, llámese circunstancia. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, a la historia. Es inseparable del servicio, de la compasión, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invita y nos invitó a una revolución, la revolución del amor, de la ternura, de la cercanía. ¿Cómo viven quienes hemos creído en esta encarnación y quienes hemos sido invitados a hacer prolongación de esta encarnación? El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Somos hijos de Dios. Y quiero invitarles a dar respuesta a esta pregunta. Dar una respuesta personal. ¿Y cómo yo me siento invitada a vivir esta condición, esta prolongación de la encarnación en medio de la historia?
Vamos a seguir algunas propuestas que hace el Papa Francisco, tanto en Evangelii Gaudium como en su encíclica Gaudium su exhortación apostólica Gaudium et Exsultate. Y quiero rescatar como primer propuesta y camino la alegría evangélica. Que ahí está, el panorama es el siguiente. Quiero rescatar 5 elementos de esta condición de hijos de Dios en este momento de la historia: la alegría evangélica, la audacia y el fervor, que podemos decir la parresía, que es una palabra del Nuevo Testamento que brevemente comentaremos, el ser constructores de comunidad, misericordiosos como el Padre y vivir en una oración constante. De la alegría evangélica, como el Papa nos invita a vivir el sentido del humor, la sencillez y naturalidad y el regalarnos con esa misma sencillez. De la audacia y fervor y la construcción de la comunidad, el aprender a decir no a una economía de exclusión e inequidad en lo particular, no a la idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en vez de servir, no a la inequidad que genera violencia. Misericordiosos como el Padre a través de las obras de la misericordia concretas con quienes nos rodean y en consonancia con los dramas de la historia. Y una oración constante que el Papa en su exhortación apostólica nos dice: aprender a vivir la soledad con el amado, discernir la vida, preguntarle qué quiere de nosotros, una súplica confiada, la oración de intercesión que tanto nos humaniza, la lectura orante de la palabra y hacernos Eucaristía. Alguna palabrita solo de cada uno de ellos. Alegría evangélica. En medio de la realidad que el principio de la encarnación exige, el creyente es capaz de vivir la alegría evangélica. El Hijo de Dios es capaz de vivirla. La encarnación se realizó como un anuncio de alegría. Alégrate, María. Alegría que embargó a Isabel y a Juan en su vientre cuando salieron al encuentro de María que les visitaba. Alegría proclamada por María: mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Alegría que experimentaron los pastores, hombres y mujeres sencillos, al recibir la buena noticia del cumplimiento de las promesas del Señor. Alegría que vivió Jesús en la predicación del reino, centrando su proyecto en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, felices los que viven la justicia, felices los que son limpios de corazón. Pues Dios nos creó para reconfigurar el tejido personal y social desde esta revolución de las bienaventuranzas que nos hace felices. La gente se alegraba como cuando Él pasaba, la alegría de compartir cotidianamente con su pueblo y con sus discípulos. Alegría de la resurrección que vence a la muerte. Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría. Cada vez que le descubrimos dentro de nosotros y de las realidades, hay una gran alegría, como la de los discípulos de Maús. Una alegría que nadie nos debería de arrebatar, que nosotros no deberíamos de arrebatarnos. La alegría que brota de la confianza de quienes sabemos que quien está a cargo de la historia, quien tiene la última palabra, es Dios. Y que nosotros somos instrumentos de su proyecto. Que muchas veces con nosotros o encima de nosotros regala salvación a la humanidad. Esto nos debería llevar a vivir una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros del mundo. Que en medio de las dificultades podamos estar alegres. Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana,
dice el Papa, no tener cara de funeral. Donde hay un hijo de Dios, debe de haber alegría, porque nuestra alegría brota del Señor. Habíamos dicho que de esa alegría, pues brota el sentido del humor, de apartar de nuestro corazón la tristeza. En tanto, lo que recibimos del Señor, como ayer veíamos, es para que lo disfrutemos, y de eso brota una simple, natural y evangélica alegría. Porque a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, como ayer nos recordaba el Padre Rómulo. Y dice el Papa Francisco, a veces la tristeza tiene que ver con el estar encerrados en nosotros mismos. Porque cuando uno se encierra en sí mismo, se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. A veces la tristeza también tiene que ver con el pesimismo, en el no poner la seguridad en Dios, o el poder negativo del miedo, el sentimiento de culpa que tanto nos atormenta, el resentimiento, la envidia, los celos, la crítica, la imposición, el deseo de control, la búsqueda de poder, la imagen. Todos ellos son defectos de un ego enfermo. El proceso de alcanzar la imagen de Dios que ayer nos compartieron desde la experiencia de Sor Isabel de la Trinidad nos lleva a desdramatizar todas esas situaciones y a recuperar un natural sentido del humor. Una sencillez y naturalidad de la cotidianidad, porque el amor paterno o materno de Dios nos invita, como dice Siracide, hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo, no te prives de pasar un día feliz, no nos privemos. Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. Dios hizo a los seres humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuentos, dice Coelet. Mantener un espíritu flexible y hacer como San Pablo, yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. El Papa Francisco nos recuerda, como el Santo de Asís, cómo el Santo de Asís era capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro, solo por la naturaleza que nos circunda, solo por el gesto del hijo, del nieto, del hermano, del compañero, de la compañera que nos acoge, que nos regala una sonrisa, un bien decir, un bien sentir sobre cada uno de nosotros. Y una alegría que no brota del consumismo individualista tan presente en la mayoría de las culturas. El consumismo solo, dice el Papa, empacha el corazón. Puede brindar, como sabemos, gozos ocasionales y efímeros, pero no la alegría evangélica. La alegría del Hijo de Dios es aquella que se vive en comunión, que se comparte con persona y se reparte en la escucha, en la solidaridad, en la fraternidad, porque hay más dicha en el dar que en el recibir. Esa alegría que brota del gozar con el bien del otro, con el bien de la persona o comunidad o del país. Si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. Ahora sí pasamos desde esa alegría evangélica al segundo elemento de nuestra experiencia de ser hijos de Dios: audacia y fervor unidos, porque eso es la parresía. Dicen que la mejor traducción del término parusía que aparece en el Nuevo Testamento podría ser libertad de decirlo todo. Creo que ando adelantada, perdón. La alegría
de poder decir todo, y la audacia y la confianza que tiene el Hijo. Encontramos un texto en Juan que dice, que expresa esta parresía. Jesús les respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y no he hablado nada a ocultas. Una tal libertad en este mundo inevitablemente tropieza con dificultades, todos lo sabemos. De ahí los nuevos significados que se van incorporando a este término de parresía y que nos puede ayudar a entenderlo y a vivirlo. Intrepidez, valentía confiada en nuestra unión con el Padre, osadía, hablar abiertamente, sin tapujos, sin ocultamientos. Eso podría designar el proceder característico del verdadero Hijo de Dios, del discípulo, sobre todo a la hora difícil del testimonio. Como Pablo en los Hechos dice: entonces Bernabé tomó a Pablo y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre del Señor. Y a partir de ahí, porque él se sentía que no era acogido por los apóstoles en Jerusalén, andaba con ellos predicando con valentía en el nombre del Señor. ¿Por qué valentía, audacia, fortaleza para ser cristianos se necesita en este momento? Jesús no fue un tibio reformista ni un programático dedicado a retocar la sociedad de su tiempo, que es otra de nuestras tentaciones. Más bien puso a discusión los pilares sobre los cuales se sostenía el Israel de entonces, que era el templo y la ley. Desestabilizó para hacer una propuesta de humanización nueva. Por eso tuvo que ser percibido como un peligro por los sectores dominantes de esa sociedad. Tal vez por eso Jesús instruyó a sus discípulos sobre el miedo con tanta insistencia. Y es que sabemos que el miedo nos paraliza, porque aquí se trata de un camino de difícil andadura y difícil en su término, que puede ser la cruz. La palabra que describe con nitidez a Jesús entonces es parresía, valentía confiada. Y ha de ser entonces la característica que nos distinga como hijos e hijas de Dios. Ante los desafíos del mundo actual, que bien sabemos, el drama humano de la pobreza, el dominio del dinero, del poder, la migración forzada, las guerras fratricidas, políticas, culturales en todo el planeta, el drama del cosmos, de un planeta amenazado por el mal uso de los recursos y el abuso y explotación de su tierra, de sus propios hijos. Desde este ámbito, ante estos desafíos, el ser hijos de Dios nos invita a vivir la parresía con estos nos. No a una economía de exclusión y de inequidad. Y les invito a no verlo lejos de nosotros, a encarnarlo en nuestra propia realidad, en nuestras familias, en nuestro diario vivir, en nuestro ser de consagrados. Porque sabemos que esa economía que vivimos actualmente mata. Hay un desbalance entre la necesidad de los pobres frente a Dios, el Dios bolsa de valores, es esa exclusión. O como dice el Papa, tirar comida mientras miles de personas pasan hambre, eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Los excluidos no son solamente explotados, sino son desechados, son sobrantes, dice el Papa. Para poder sostener un estilo de vida como el que vivimos, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Y quizás nosotros somos parte de eso. Acostumbrados a huir,
de lejos las situaciones de marginación y de exclusión y de inequidad. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Otra cosa que colabora para que esto persista es que la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma. Como dice el Papa, si el mercado ofrece algo que todavía no podemos comprar, que no lo tenemos a la mano, que no nos permite estudiar, que no nos permite tener una evangelización de los tiempos. Tenemos que aprender a decir no a la nueva idolatría del dinero. Una de las causas de esta situación es la relación que hemos establecido con el dinero. Todos y cada uno tenemos que preguntarnos cuál es nuestra relación con el dinero. ¿Aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y sobre nuestras sociedades y sobre nuestras relaciones? El fetichismo del dinero y la dictadura de una economía sin rostro y sin objetivos verdaderamente humanos es una nueva y despiadada versión de la adoración del becerro de oro, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo. El consumo. Tenemos que aprender a decir no al dinero que gobierna en lugar de servir, que en todo caso para eso fue puesto. El hecho es que las ganancias de unos crecen desmesuradamente, mientras que las de la mayoría se alejan cada vez más del bienestar de los primeros. El origen de este desequilibrio es la ideología que defiende la autonomía absoluta de la economía del mercado y de la especulación. Y por último, aprender a decir no a la inequidad que genera la violencia. Y es que, seamos honestos, la inequidad, el sentirnos superiores o supeditados a alguien o a algo, va a generar siempre violencia. Cuando la sociedad excluye a una parte de sí, nada evitará que tarde o temprano estalle la violencia. Veámoslo en nuestras relaciones familiares y amicales, en nuestras estructuras evangelizadoras. Siempre que hay dominio y sometimiento, hay violencia. El sistema nos reta a desarticular toda relación de explotación, de marginación y de dominación. Y bueno, pasamos, ya después de ver este más largo elemento de la parresía, de la valentía confiada, que nos ha de interpelar. ¿Qué interpelaciones yo recibo como hijo de Dios frente a esta situación y desafíos del mundo actual en lo concreto? Pasaremos a los últimos ya como esbozos de la propuesta de una nueva iglesia del Papa Francisco, donde todos somos hijos de Dios, muy sencillos: construir comunidad. Me parece que el número está equivocado, pero es construir, el 3, construir comunidad. El ser de Dios, hijos de Dios, lo distinguimos perfectamente, es un camino comunitario. La comunidad está llamada a crear un espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía y la vida nos hace más hermanos, nos va convirtiendo de un grupo a una comunidad. Y Jesús nos invita a construirla con los detalles del día a día. El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta es con el que Jesús construye comunidad. El pequeño detalle
de que faltaba una oveja, el pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas, el pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas, por si el novio se demora, el pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vinieran, que vieran cuántos panes tenía, el pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. Y así, los detalles que construyen la comunidad. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es el lugar de la presencia encarnada de Dios, la presencia de los hijos de Dios. Ahora sí, el 4, misericordiosos como el Padre, buscarle y abrazarle en el más desprotegido. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente y responde a la misericordia divina con nosotros. De ser compasivos, como nuestro Padre Celestial ha sido compasivo con nosotros. Un poco de misericordia, dice el Papa Francisco, hace al mundo menos frío y más justo. Bueno, y dejemos que las imágenes nos hablen. Ser hijos de Dios en esta Navidad es prolongar el año de la misericordia en una permanente encarnación. Vestir al desnudo, dar posada al necesitado, dar de comer al hambriento, a veces no de pan, de atención, de valoración, de escucha, de acogida. Tenemos hambre de beber al sediento, como dice Jesús. Sed de fraternidad, sed de justicia, sed de solidaridad, sed de autenticidad, sed de veracidad, sed de ternura. Visitar al abandonado. Y por último, creo que este proyecto de ser hijos de Dios, iluminados por la primera parte bíblica, nos anima, nos pone otra vez en camino en ese adviento que decía Sor Isabel de la Trinidad, en ese adviento que vivió María, en ese adviento que vivió el pueblo de Israel, y en este adviento que vivimos en el proceso de acoger la encarnación en nuestra vida. Por eso escuchamos nuestro corazón anhelando vivir en una constante oración con el Padre que nos ama, con esos momentos de intimidad y soledad con el amado que son necesarios. La oración confiada al Padre, que es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que reconforta, que anima, que perdona, que levanta, que despierta, para discernir los caminos de los hijos y las hijas de Dios en este momento actual que nos desafía. Haciendo memoria de su misericordia, porque Dios la ha derramado y la derrama abundantemente a cada instante frente a nuestra fragilidad. Una súplica confiada que es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios, que nos ilumina con esa súplica llena de ternura creyente, de profunda confianza. No quitemos el valor a esta oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión que tiene este valor particular de amar a los otros pidiendo por ellos, aunque sabemos que el Señor los conoce y
nos hace bien orar por los demás. Quizá los primeros que nos humanizamos somos nosotros al pedir por los demás. Y expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos, en esa oración de intercesión, capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. Una oración de intercesión de quien se entrega generosamente a interceder puede decirse con las palabras bíblicas: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por ellos. Una lectura orante de la palabra, que como María la ponemos acá adentro y dejamos que dialogue y que penetre en nuestra forma de pensar y de sentir, y que esa palabra luego se convierta en gesto, en opción y en decisión. Y hacemos Eucaristía. No asistir a la Eucaristía, sino con su palabra ser un pan que se parte y se reparte, vino de la alegría en la cotidianidad. Pues les invito a que esta mañana podamos entonces dejar que Él nos hable al corazón, porque Él es nuestro papá, nos conoce y sabe en este momento cuál es pedagógicamente nuestro tiempo. Él está acompañando nuestro adviento. Preguntémosle cómo complacerle, qué gracia Él nos quiere regalar, qué instrumento de encarnación nos está pidiendo realizar. Que pasemos una mañana hermosa y con Él hasta la Eucaristía a la 1 en la capilla.